Noviembre de 1918. La Primera Guerra Mundial llega a su fin. El Imperio alemán se derrumba. El socialista Friedrich Ebert es ahora canciller de la Nueva Alemania y su objetivo es evitar la guerra civil. Frente a él se encuentra una mujer, Rosa Luxemburgo, también socialista, que aboga por una revolución radical y que será la peor enemiga de Ebert. Dicho así, uno pensaría que por un lado hay una extremista dispuesta a derramar sangre por la causa del pueblo y por otro, un estadista que quiere traer la paz a su país. Sin embargo, las apariencias engañan. Estamos en Polonia en 1871. La pequeña Rosa nace en el seno de una familia judía burguesa y crece en la pequeña ciudad de Zamość, antes de trasladarse con sus padres a Varsovia, entonces bajo dominio ruso. Su juventud se ve marcada por un error médico que la deja discapacitada, con una cojera para el resto de su vida. 1881. En un contexto de antisemitismo patrocinado por el Estado en todo el Imperio ruso, Rosa Luxemburgo es testigo del pogromo de Varsovia. Horrorizada por la violencia desatada, toma conciencia de que hay que cambiar este mundo brutal y desigual. Pero, ¿cómo hacerlo siendo una chica joven, aparte de judía, en un imperio ruso ultraconservador? Emigrando. En 1889, con 18 años, Rosa parte sola a Zúrich, Suiza, donde estudia economía política. Su libro de referencia es El Capital, de Karl Marx. En él se hallan las herramientas teóricas que le permitirán, según piensa, cambiar el mundo. Rosa es una teórica y filósofa que habla con fluidez ruso, polaco, alemán, yiddish y francés. Vive con un activista revolucionario lituano, pero a pesar de ello, a finales de la década de 1890, contrae matrimonio de conveniencia con Gustav Lübeck, un socialista alemán, para trasladarse a Berlín. Cree que es donde comenzará la revolución, en el Imperio alemán. Rosa Luxemburgo pasa rápidamente a formar parte del cenáculo cosmopolita de los pensadores marxistas y llega a convertirse en una de las líderes de la Internacional Obrera. Jeder weiß, dass wenigstens für seine Kinder und für seine Enkel an der Befreiung des Volkes mitarbeitet. Simpatiza con el SPD, el principal partido de izquierdas en Alemania, pero no comparte todas sus ideas. Rosa tiene su propia manera de ver la revolución socialista. Para ella, todo empieza por el pueblo. Was habt ihr denn erreicht? Dass die Gewerkschaften entscheiden und die Massen nicht mehr gefragt werden. Die Massen haben uns die Stimmen gegeben. Die Massen haben die Nase voll von eurem Parlamentarismus. Rosa imagina una revolución pacífica, lo que no convence en absoluto a los insurrectos. La activista recuerda los pogromos de su juventud y no quiere ver un derramamiento de sangre. Cree que para emanciparse lo primero que necesita el pueblo es una educación. En vez de fusiles, libros. Además, piensa que la revolución también debe liberar a las mujeres. Exige la igualdad de sexos y se muestra junto a la gran feminista alemana Clara Zetkin. En un mundo de hombres, este discurso resulta molesto. Por último, está en contra de toda forma de nacionalismo. Para ella la revolución será mundial o no será. Poco a poco se convierte en una de las principales figuras de la izquierda europea, pero se enfrenta a aquellos socialistas que quieren utilizar el patriotismo para hacerse con el poder. Unsinn! Sus convicciones políticas disgustan a burgueses y nobles de derechas, ya que encarna todo lo que odian los conservadores de la época. Una mujer licenciada, inteligente y, para más inri, extranjera. No tardó en ganarse numerosos enemigos. Entre ellos, el alemán Friedrich Ebert, un contemporáneo que encarna una corriente de socialismo completamente distinta. Es un moderado. Procede de una familia muy modesta de Heidelberg. Viéndose desde muy joven obligado a trabajar, no pudo cursar estudios superiores. Empezó como obrero en un taller y luego como mozo de cuadra. Será allí donde descubre el sindicalismo. Empieza a militar y, al igual que Rosa Luxemburgo, exige más justicia social. Pragmático y hábil negociador, Friedrich Ebert se afilia al SPD. Es un apparatchik que va ascendiendo en el organigrama del partido, del que acaba convirtiéndose presidente en 1913. Ebert es reformista y, a diferencia de Rosa Luxemburgo, no quiere ni oír hablar de revolución. Ich fürchte, die Massen fordern von mir als dem Parteivorsitzenden die Erfüllung unseres Parteiprogramms. Sin embargo, Ebert y Luxemburgo deben hacer campaña codo con codo en las filas del mismo partido y acuden a las mismas manifestaciones contra el enemigo común, el imperio y su amo, el Kaiser. Eso sin contar con la Primera Guerra Mundial.
En julio de 1914, la lógica de las alianzas precipita prácticamente a toda Europa, Alemania incluida, a un conflicto sin precedentes. El 3 de agosto, Berlín declara la guerra a París. Hasta entonces los socialistas habían sido pacifistas, y ahora deben elegir bando. ¿A favor o en contra de la guerra? Esa es la cuestión. Rosa Luxemburgo está absolutamente en contra de la guerra. Considera que el conflicto va contra los intereses de la clase obrera, y así lo hace saber criticando públicamente al ejército. A consecuencia de ello, es llevada a los tribunales. Offenbar kein anderes wirksames Mittel im Auge haben als die Aufforderung an die Soldaten, wenn euch befohlen wird zu schießen, schießt nicht. Se la condena a 12 meses de prisión. Friedrich Ebert elige otro camino. Opta por la unión sagrada, se pone al lado del Kaiser y vota a favor de los créditos de guerra, llevándose consigo a casi todos los diputados socialistas. Wir werden Ihnen schon zeigen, dass auch Sozialisten fürs Vaterland zu sterben müssen. Para Rosa, Friedrich traiciona el ideal socialista, argumento que él utiliza para expulsarla del SPD. Rosa pasa parte de la guerra en la cárcel. Con el apoyo de otros activistas revolucionarios, sigue de cerca la evolución de la situación militar. El infierno de las trincheras la sobrecoge. Rosa reacciona creando desde su celda un nuevo movimiento, la Liga Espartaquista, cuyo nombre rinde homenaje al rebelde esclavo romano Espartaco. Recibe el apoyo de socialistas disidentes, entre ellos el intelectual Karl Liebknecht, otra figura de la izquierda alemana. Esperan que los soldados, sublevados por la guerra, se amotinen en toda Europa. Su objetivo es detener la guerra y comenzar una revolución social. Sin embargo, se ven adelantados por los bolcheviques, que toman el poder en Rusia en octubre de 1917. Al retirarse inmediatamente del conflicto, parecen darle la razón a Rosa Luxemburgo. Para la joven, que mantenía fluida correspondencia con Lenin, la revolución mundial avanza rápidamente. Otoño de 1918. Los aliados lideran la ofensiva. El ejército alemán se retira. Haga lo que haga, la guerra está perdida y el imperio será derrotado. El Kaiser es obligado a abdicar y se proclama la República. Es la Revolución de Noviembre. Se libera a los presos políticos. Entre ellos, una mujer dispuesta a luchar, Rosa Luxemburgo. Es un momento emocionante para ella. Tras el desastre de la Gran Guerra, ha llegado la hora de cambiar el modelo de sociedad. En esta atmósfera tan cargada, las asambleas de trabajadores y de soldados se multiplican según el modelo nacido en Rusia en 1917. Exigen un reparto real del poder y de la riqueza. ¿Veremos al pueblo abolir la propiedad burguesa? A sus 47 años, Rosa Luxemburgo cree firmemente en ello. Ich brauchte meine Kräfte zum Überleben. Und für diesen Augenblick veranlassen Sie, dass ich zu meinem Recht komme. Und mein Recht heißt Freiheit! Desde la tribuna o en las calles, la militante se exacerba. Los obreros escuchan con fervor cómo anuncia un mañana mejor. En las páginas del periódico espartaquista Die Rote Fahne, La Bandera Roja, se lanzan acusaciones incendiarias contra los reformistas del SPD y su líder, Ebert. Rosa considera que solo una democracia auténtica, nacida de las clases populares y gobernada por sus representantes, puede hacer triunfar la revolución social. Muchos espartaquistas creen que ha llegado el momento de tomar las armas. Obviamente Friedrich Ebert, aún al frente de los moderados del SPD, no está de acuerdo. El 9 de noviembre de 1918, este se convierte en canciller. Die haben Menschen Größeres geleistet! Auf euch vor allem! Ruht die Hoffnung der deutschen Freiheit! Ihr seid die stärksten Träger der deutschen Zukunft! Para llegar hasta aquí, negocia un acuerdo secreto con los conservadores y el ejército, por el que se compromete a restaurar el orden en Berlín, utilizando la fuerza si es necesario, lo cual se aleja de sus ideales socialistas. En primer lugar, debe poner fin a la Primera Guerra Mundial. Empieza por conseguir que los aliados firmen un armisticio en un vagón de tren en Redtombe, Francia, el 11 de noviembre. Para el alto mando militar alemán, Ebert resulta muy útil, ya que nadie quiere asumir la responsabilidad de la derrota. Wenn nun schon alles zusammenbricht, dann darf sich unsere Partei nicht den Vorwurf aussetzen, in dieser dunklen Stunde unsere Mitwirkung versagt zu haben. Para los conservadores, el líder del SPD presenta otra ventaja. Solo él puede frenar la revolución que hay en marcha, de modo que le permiten instaurar una república parlamentaria burguesa, la futura República de Weimar. Indignada, Rosa Luxemburgo pide la dimisión de Friedrich Ebert. Para el otro líder de los espartaquistas, Karl Liebknecht, solo una insurrección armada podrá apartarlo del poder.
Su intención es apoyarse en los soldados pertenecientes a los consejos revolucionarios. La militante, prudente, le pide que espere. Cree que los espartaquistas no están preparados. Pero los obreros berlineses se adelantan a los dirigentes izquierdistas y el 5 de enero de 1919 comienzan a levantar barricadas en Berlín. Karl Liebknecht convoca una huelga general insurreccional. El 7 de enero de 1919, 500.000 de berlineses se manifiesta en respuesta al llamamiento de la extrema izquierda. El gobierno responde duramente. Ebert lo había previsto. Introduce tropas en la capital, compuestas sobre todo por milicias de extrema derecha. Los llaman los cuerpos libres y son implacables. Del 8 al 12 de enero, Berlín queda a merced del enemigo. La revolución es aplastada sin piedad. Caen cientos de personas. El 15 de enero, unos soldados detienen a Rosa Luxemburgo. Se la llevan para interrogarla, pero es una trampa. Las autoridades han decidido deshacerse de ella. La aturden con la culata de un rifle, la suben a un coche y la ejecutan de un tiro en la cabeza. Después arrojan su cuerpo a un canal. El mismo día, Karl Liebknecht sufre el mismo destino. Es el fin de los espartaquistas. El asesinato de Rosa Luxemburgo causa una gran conmoción dentro y fuera de Alemania. Es un crimen de Estado, pero las autoridades alemanas intentan encubrirlo. ¿Cuál fue la implicación de Ebert en el asesinato? Quizá nunca lo sepamos. Él, por su parte, continúa e incluso intensifica la represión de los movimientos populares. En 1919 es nombrado presidente por la Asamblea Nacional de Weimar y sofoca de forma sangrienta cualquier intento de insurrección comunista. Se muestra más moderado cuando se trata de reprimir los movimientos de extrema derecha, como el Putsch de Múnich, dirigido en 1923 por un ultranacionalista, Adolf Hitler. Friedrich muere el 28 de febrero de 1925, víctima de una peritonitis. Calumniado por la derecha y odiado por la izquierda revolucionaria, no logra popularizar la República de Weimar. Un siglo después, el fragor de las armas se ha apaciguado y queda la leyenda. Ebert tenía todas las trazas de ser un traidor. Se le achaca la responsabilidad no solo de la muerte de Rosa Luxemburgo, sino también de la derrota de 1918 y del humillante Tratado de Versalles firmado en 1919. Sin embargo, muchos historiadores le reconocen el logro de impedir que la guerra civil se extendiera a toda Alemania. Pero tras este baño de sangre, los comunistas y reformistas tenían posturas irreconciliables. El odio mutuo favoreció el ascenso de los nazis, que tomarán el poder en 1933 con el apoyo de la derecha conservadora. Frente a Friedrich Ebert, Rosa Luxemburgo sigue encarnando el sueño de una revolución universal y pacífica, dirigida por y para el pueblo. En ese sentido, la insurrección espartaquista resultó un desastre, pero el sueño sigue y seguirá estando vivo.